Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos ahorita empezando nuestro live de que se supone que iba a ser el jueves, pero lo estamos haciendo hoy, miércoles, porque Paulina anda un poquito ocupada, entonces vamos a hacerlo con Paulina, pero aquí estamos, ¿ok? Bueno, vamos a esperar que Paulina se una, como siempre, la gente que venga al live, a ver si podemos compartir el live con la gente. A ver, bueno, vamos a esperar un momentico que las demás personas se vayan uniendo. Hoy tenemos un tema súper interesante que a mucha gente le gusta, que han estado hablándome, pidiéndome que hable sobre el tema, y es el ego. Cómo se construye el ego, cómo reconocemos el ego, qué es lo que pasa con el ego, para qué nos sirve el ego, qué es lo que está pasando con el ego. Hola Alba, ¿cómo estás? Alba Lucy, ¿cómo te va? A ver, estamos esperando aquí que Paulina se nos una para que, a ver, vamos a compartir esto, compartir lo que estamos haciendo. A ver quién más está. Audrey, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, estamos aquí. Vamos a ver cómo está. A ver, estamos esperando a Paulina. Paulina, que llegue Paulina. Luz Estela, hola Luz, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Salúdame a Cecilia. Bueno, yo les cuento que este live que vamos a hacer hoy de el ego es un tema bastante largo, bastante grande, un tema que abarca bastantes cosas. Hola Paulina, ¿cómo vas? Entonces ahorita estábamos hablando con Paulina, vamos a hacer un taller en vivo otra vez el próximo mes. Estamos cuadrando exactamente para cuándo. En vivo, y estábamos hola Audrey desde Costa Rica, ¿cómo estás? Qué bueno, hola Luz. Entonces estábamos pensando con Paulina, hola Paulina, ¿cómo estás? Estábamos Hola, pensando que como este tema es tan grande, ahorita vamos a programar un taller para el próximo mes y vamos a trabajar con el ego. Vamos a trabajar en ese taller con técnicas de cómo vamos, qué es el ego otra vez, vamos, pero más a fondo vamos a trabajar. Ya hablamos con las heridas de la infancia que vimos en el taller pasado, y el ego tiene mucho que ver con esas heridas. Hola Elisa, ¿cómo vas? Entonces, el ego tiene mucho que ver con cómo se forma el ego, es de acuerdo con esas heridas y esas situaciones que hemos pasado. Entonces, es bien importante que lo entendamos correctamente y que sepamos cómo manejarlo, cómo se ve, qué es lo que pasa con el ego, ¿ok? Entonces, ¿qué más, Paulina? ¿Cómo vas? Qué gusto bien, verte. bien, gracias a Dios, muy bien. Ya aquí conectada porque la vez pasada no me podía conectar, pero gracias a Dios ya me conecté bien. Sí, vi que fue más rápido. Sí, muy contenta con este tema porque es un tema que de pronto no le ponemos mucha atención, Ujú. y- pero realmente es un tema que tiene mucha profundidad y que realmente podemos ser libres de un ego negativo, un ego Ujú. inconsciente que nos puede llevar a problemas, inclusive en nuestro hogar. Claro, no, es que, y todos tenemos un ego, todo el mundo Ujú. tenemos el ego. El ego es una construcción de nuestra vida. Digamos que el ego es como, yo lo veo el ego como un superhéroe. El héroe es Ujú. algo que nosotros construimos. Yo sé que nosotros tendemos a villanizar, digamos, por decir algo, el ego. Decimos, es que el ego es malo, es que la gente tiene el ego malo. Pero si nos damos cuenta, el ego es algo que hemos construido nosotros como un mecanismo de defensa para mostrarnos ante el mundo. ¿Por qué? Porque es simplemente una forma de protegernos de todas esas cosas terribles que nos pudieron haber pasado, de esas situaciones en las que no pudimos tener una resolución
buena para nosotros. Entonces, simplemente construimos esa forma, esa personalidad, ese caparazón, ese superhéroe que nos va a proteger de que vayamos a tener esa misma situación en un futuro. Entonces, hagamos de cuenta, yo soy la super chica, me pongo un vestido así de superhéroe y con este superhéroe me voy a defender y el mundo me va a conocer diferente y el mundo me va a ver diferente y me van a respetar dependiendo del problema que yo tenga. Me van a respetar, me van a acompañar, van a darse cuenta quién soy, me van a valorar, no me van a lastimar, no me van a ofender. Cantidad de cosas que nos pudieron haber pasado, nos ponemos ese caparazón encima y nos presentamos ante el mundo diciendo, esta soy yo, esta soy la persona fuerte, entonces a veces soy ruda, a veces puedo ser una persona que mantiene quejándose por todo, de estos que son, que a toda hora son las víctimas, o hacemos una cantidad de cosas para que la gente nos vea de otra manera y por alguna razón no nos vayan a lastimar, eventualmente no vayamos a tener problemas. Entonces, el ego es, yo lo veo, y antes de empezar a hablar todo de cómo es el ego lo que deberíamos es hacer como cuando vemos, claro que es muy difícil a veces para la gente hacer esto, vemos a una persona que está teniendo un problema, peleando, alegando, discutiendo por muchas cosas. Cuando entramos en el ego, entramos en reacción a este estar discutiendo contra mí, seguro es que no le gusto, seguro que no sé qué, ese es mi ego hablando. Cuando estoy actuando desde mi naturaleza, desde mi ser, desde mi fuente, desde el amor que yo tengo interno, puedo quedarme en paz, tranquilo y observar lo que esa persona está haciendo, que está actuando desde el ego, desde sus propios miedos, desde sus frustraciones y esperar a que le pase, porque es entender sin criticar, entender sin juzgar lo que esa persona está haciendo y en un momento llega en que la persona ya baja, ya dejó de pelear, dejó de hacer las cosas y yo ya entendí que esa persona simplemente está actuando como por él, de él, desde sus miedos, desde sus propios problemas y nada que ven que tenga que ver conmigo. Simplemente que todas estas situaciones muchas veces se encargan de mostrarnos a nosotros cosas en las que tenemos que trabajar, porque cuando vemos a una persona que está actuando de determinada manera, como lo he dicho en otros lados, no todo el mundo va a tomarlo de la misma forma en que lo tome yo. Cada persona lo toma de acuerdo con la situación interna que tenga, desde sus propias carencias, desde sus propias necesidades que haya tenido durante su vida. Es eso que está mostrando esa persona, me está mostrando a mí para poder evolucionar como persona, para seguir en mi crecimiento personal, en cómo yo puedo manejar esa situación y darme cuenta de lo que me está pasando, de toda esta situación que me está pasando, simplemente me está mostrando algo en mí que yo tengo que trabajar. Pero obviamente, como yo tengo mi caparazón encima, mi ego, ahí lo tengo, entro en reactividad, ah, ¿usted por qué me habla así? Usted no se comió la comida que le hice, seguramente me está despreciando, o lo que sea que esté pasando, que una persona viene a hacerme un comentario, ¿cómo así? ¿Por qué? Entro en reacción, ese es mi ego, en lugar de darme cuenta que eso que está mostrándome esta persona me está tratando de ayudar, o sea, lo estoy atrayendo yo para dar luz a esa eternidad mía, a ese vacío interno que yo tengo con el que tengo que trabajar, ¿ok? ¿Tienes algo que aportar Sí, mira, yo o te no? voy a Uh -huh, que me estoy acordando ahorita. Yo conocí una persona más o menos como un testimonio. uh -huh. Conocí una persona que en su sano juicio era amado, o sea, todos lo querían, era persona se tomaba unos tragos, él se transformaba y él, sus palabras decían era, yo soy un berraco, yo soy el proveedor de mi casa, yo soy, o sea, le salía su ego, le salía su posición, le salía todo lo que de pronto ese niño interior no había tenido, ¿verdad? Porque conociendo su vida, escaso de amor por parte de papá, escaso de amor por parte de mamá, más afectiva, el papá nunca le dio, él tuvo que mucho con sus dedos y sus manos el proveerse el estudio.
Entonces son muchas cosas que cuando una persona es carente, un niño es carente de las necesidades básicas que necesita, como amor, como estudio, como cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a crear fortalezas, ¿verdad? Ujú, En su ser interior. Entonces, esto lo mezcla con sus emociones, con su personalidad, con su identidad, y cuando logra cosas superficiales, ¿verdad? En el sentido de logros, porque el estudio es un logro, claro, pero ujú, cuando se mezcla con una emoción incorrecta, entonces el ego aparece y yo soy lo que él decía, tomado. Yo ujú, soy un berraco, aquí nadie manda, sino yo, o sea, se salía lo incorrecto de su emoción ujú. con el ego. Entonces es simplemente que el ego mezclado con una emoción incorrecta va a dar un resultado de una personalidad, de una identidad incorrecta, ¿verdad? Entonces, faltantes en nuestra niñez es súper importante que miremos Identificarlos. cuál parte somos, ¿verdad? Porque eso es como el impulso del ego incorrecto, ¿verdad? Entonces nunca me dieron amor, nunca me dieron nada, no me proveyeron lo que me tenían que dar, entonces yo lo voy a lograr con mis fuerzas y yo le voy a demostrar a todo el mundo de que yo soy capaz. Entonces esa emoción de superioridad no nos deja tener un nivel ni un balance equilibrado en nuestras emociones. Entonces sale el ego y la emoción incorrecta. Ujú. Exactamente, no, Paulina, mira, voy a explicarles psicológicamente cómo, según lo que la psicología habla, según los psicólogos que se han hablado del tema, en un momento coloco una mano de perrito del lado, está ladrando y no quiero que interrumpa mucho. Según la psicología y hablando, no sé si alcanzas a escuchar el ruido de la maquinita, ¿se escucha mucho o el perro? ¿Qué escuchas? No, no, la verdad, no es muy alto. Ah, ok, perfecto. Entonces, según ustedes han escuchado a Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, Freud, que le dicen en español. Sigmund Freud hablaba, y Jung también, Carl Jung, hablaban de lo que es la personalidad. Decía Sigmund Freud que nosotros tenemos tres niveles de conciencia, ¿no? Que es el ello, el yo y el super yo. Ese ello está construido de todas nuestras necesidades fundamentales, necesidades básicas, digamos que para la supervivencia, que son necesidades de comida, necesidades de apreciación, de estar incluido en un grupo, de necesidades que me pueden hacer sobrevivir. Yo tengo que ser parte de un grupo para poder sobrevivir, porque si no me aceptan en un grupo, me dejan por fuera, puedo ser víctima de un depredador que me ataque. ¿Sí me entiende? Eso es lo que nosotros pensamos inconscientemente, nuestro cerebro límbico piensa eso. Entonces, cuando nazco, un bebé nace y tiene esa necesidad de comer, esa necesidad de afección, esa necesidad de sentirse arropadito, de tener un lugar donde vivir, todas esas que son necesidades básicas de supervivencia. Ahora, ¿qué es el super yo? El super yo son todas las reglas sociales que nos colocan, todo lo que empieza con nuestros padres, empieza con la comunidad, con todo donde vivamos, desde que nacemos, partir de cierto tiempo el papá y la mamá le están diciendo a uno, no hagas eso es indebido, tú no le puedes quitar la comida a tus amigos porque eso es robar, tú no le puedes pegar a alguien, tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Nos ponen una cantidad de reglas, ese es el super yo. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? ¿Cómo se crea el ego? El ego se crea a partir de esos dos, de esas necesidades básicas que nosotros tenemos y de la sociedad, las reglas sociales. Aparece el yo en la mitad como un sándwich, ese es el yo, ese es mi ego. El que me permite a mí hacer como, digamos, nivelar entre las necesidades que tengo y lo que me exige la sociedad. A partir de este que está aquí va a decir, yo tenía tal necesidad de ser apreciado por mi mamá, necesidad de muchas cosas, pero recibí tal y tal cosa. Esto no fue lo que yo quería. Para poder, va aprendiendo cosas, porque uno a partir de la relación que tiene con los padres, uno va aprendiendo situaciones, va aprendiendo a hablarse internamente, a darse una apreciación personal interna basada en todas las situaciones que pasan. Entonces,
¿qué sucede? Yo no soy amado. A mí yo necesito amor de la gente y no me lo dan. Me rechazan. Yo, por ejemplo, quiero comer, quiero alimentarme de mi mamá y mi mamá me rechaza tal vez porque a ella le dolía, porque no podía darle leche, alguna razón, pero el bebé lo internaliza como diciendo, yo no soy digno de que mi mamá me aprecie, de que mi mamá me alce, de que mi mamá me quiera, yo no soy digno de cuidado, yo no soy digno de muchas cosas. Desde ahí el ego internaliza esa situación comparada con lo que estoy recibiendo de mi mamá, de mi familia, y dice, yo tengo que portarme de determinada forma para mostrarme ante el mundo para que me quieran. Entonces, si lo que fue abandono, que nosotros siempre hablamos del abandono porque hablamos de dependencia emocional, si fue abandono, entonces, ¿qué tengo que hacer? Portarme de determinada manera, hacer todo por los demás, volverme la persona caritativa, la persona que desborda, la persona que atiende a todo el mundo, que deja la vida colgada en la cuerda por otras personas, porque quiero que las personas me acepten. Entonces creo esa máscara de la que hace todo por todos los demás. O creo la máscara de el que, como a mí me robaron cuando chiquito, a mí nunca me daban nada, a mí siempre la gente se aprovechaba de mí, entonces va a crear esa máscara de esas personas que ustedes han visto, yo creo muchos, que quieren siempre tomar ventaja de los demás. Y siempre dicen, es que yo soy el berraco, yo puedo hacer, y a mí nadie me roba, y es que el que quiera pues le cuesta, y aquí tienen que pagar porque es que yo soy así, y si necesitan un favor a mí me pagan. Esa es una máscara, ese es un ego. Yo me creo el súper, el súper, el súper, pero dentro de esa persona hay simplemente un niño al que lastimaron, al que le quitaron, al que no le dieron, al que siempre le tocaba pagar costosamente por las cosas que él quería. Hay personas que, por ejemplo, hay muchas cosas cuando esto sucede que no nos dan todo lo que nosotros queremos cuando pequeñitos, no digamos en juguetes y cosas, no, afectivamente, cuando no tenemos todo ese vínculo con nuestros padres y todo, creamos esos mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa que crea ese yo que ya dijimos que ese yo es mi ego, la máscara que yo tengo, el superhéroe que me puse encima. Entonces como le explicaba a Paulina ahora, yo soy mujer, yo soy la super chica, me pongo el disfraz de super chica y me presento como super chica dentro de esta comunidad para que me respeten o para lograr lo que yo quiero, lo que no me han dado. Entonces creo un montón de mecanismos de defensa que son los que me van a ayudar a navegar en la sociedad y que no me vayan a lastimar de la misma forma que me lastimaron. Eso queda ya guardado, ¿verdad? Yo me presento de una forma, pero resulta que ese subconsciente mío, ese inconsciente donde tiene toda esa información, siempre va a estar ahí y es más grande que mi conciencia, es como un 90%, conduce mi vida constantemente. Entonces siempre va a estar con ese problema atrayendo todas esas situaciones parecidas a las que me pasaron y mi ego está ahí, es encargado a pelear todas esas cosas. Obviamente el ego nunca, o la gran mayoría de las veces, el ego lo que hace es nos cometemos errores, hacemos cosas que no están correctas. En el momento en que empezamos a pelear con otra persona porque tenemos frustración, estamos frustrados con nosotros mismos porque eso es el ego, una frustración interna. Cuando empezamos a pelear, me siento mal conmigo misma, me siento frustrada porque no he hecho nada bien de mi vida. Yo pienso, porque es mi diálogo interno, el ego es fundamentalmente basado en el diálogo interno que yo tengo. Entonces me estoy diciendo constantemente, yo no soy capaz, yo no he hecho nada positivo en mi vida, yo no sirvo para nada, yo he tratado muchas cosas en la vida y nunca se me da nada. Ese es mi diálogo interno. Entonces, ¿qué hago? Sale mi ego a defenderme de todo, de absolutamente todo, porque pienso, o sea, tengo estoy enfocando todo lo que yo estoy pensando en la gente afuera, entonces empiezo a pelear con el vecino, trato mal a mi esposo, trato mal a mi esposa, ofendo a los demás, les hago una proyección, que es un mecanismo de defensa, que es la proyección de mis miedos más grandes o de mis fallas más grandes a la otra persona. Entonces empiezo a ver es que usted no es capaz de estudiar, usted no ha sido capaz de hacer nada, usted no ha sido capaz de, usted es sucio, usted lo que sea, porque son un montón de miedos internos, de diálogo
interno de lo que yo tenía cuando pequeño, que me decían, usted es sucio, usted no es capaz de hacer nada, usted no puede. Entonces se lo proyecto a otra gente y empiezo a pelear con esta persona, trato a esta persona mal, hago que la persona se sienta muy incómoda con las situaciones, pero no me doy cuenta que internamente yo me estoy tratando yo así, que yo me estoy haciendo daño. Y cuando una persona no es capaz de manejar estas situaciones, de darse cuenta de dónde está viniendo todas estas situaciones, eventualmente termina muy enfermo. Eventualmente porque esas Mm. cosas que pasan internas, que yo estoy tratando de cubrir con la caparazón que me puse para ser el superhéroe en la vida, esas cosas empiezan a salir de alguna manera, porque si no los puedo expresar normalmente, hacerlos funcionar de alguna manera, mi cuerpo lo va a mostrar. Eventualmente vamos a terminar enfermos, vamos a terminar con problemas de caminar, con problemas de espalda, con problemas de muchas cosas, porque eso pasa porque se queda ahí internalizado y tiene que surgir, de alguna manera tiene que salir. Eso no se queda de ahí, o sea, toda la vida. Esas carencias que tenemos de niños de alguna manera va a tratar el cuerpo de retomarlas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ya hablamos de los mecanismos de defensa. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que el ego utiliza para trabajar? Entonces, tenemos uno que es la represión. Esta represión pasa cuando, por ejemplo, ustedes yo creo que conocen gente que ha sido víctimas de abuso, digamos, abuso. He escuchado cosas que hasta sus propios padres han abusado de las personas, o sus hermanos, o sus primos, gente muy cerca a las personas han abusado de otros. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres, porque juntos han sido, y en este momento, en este tiempo, ya los niños y las niñas por igual hay que estarlos cuidando porque juntos tienen los mismos peligros. Entonces, esta persona ha sido abusada y un mecanismo de defensa es reprimir esas ideas, reprimir esas memorias, reprimir esos pensamientos que tiene. No, simplemente las guarda uno allá en un archivo atrás y dice, no, no pasó nada, o eso no me afectó, o yo estoy bien, o ya lo perdoné, pero de dientes para afuera, ¿no? Queda allá adentro, queda todo el tiempo allá adentro sintiéndome que yo no valgo nada, que si mi papá o mi hermano fueron capaces de abusar de mí es porque yo no soy digna de valor, porque yo soy desechable, porque cualquiera puede venir a abusar de mi integridad y se queda como si nada, simplemente no soy nadie. Eso es algo que es mi diálogo interno, es algo que estoy allá adentro. Entonces, mi máscara constantemente va a estar tratando de protegerme de eso, protegerme de la gente. Voy a estar pensando que toda la gente que se me atraviesa vienen a faltarme al respeto, vienen a invadir mi territorio. Y si ya tengo hijos y soy mujer, voy a estar sobre protegiendo a esos niños para que no les vaya a pasar absolutamente nada parecido a eso y que vayan a pasar por la misma situación, porque para nosotras las mujeres los niños son una extensión de nosotras. Entonces, eso que me pudo haber pasado a mí, le puede pasar a ellos, y eso es un pánico interno que uno tiene. Y la máscara, la protección, uno busca de alguna manera tener esa protección que ya los cubres a ellos también, para protegerlos de absolutamente todo lo que a mí me pasó, lo que yo tengo internamente, todo mi diálogo interno de lo mío, pero no es que sea de ellos, no es que sea el ego que ellos tengan, que estén desarrollando, porque un niño no nace con el ego. Ustedes quieren ver un niño, una persona, o sea, entender lo que es no tener ego es vean un niño. Un niño es natural, normal, tiene sus necesidades, busca sus necesidades, satisfacerlas de una forma tan pura. Nosotros, a partir de que ellos ya van creciendo y empezamos a prohibirles, a decirles o a darles cosas demasiadas o a hacer una cantidad de cosas que nosotros creemos que son correctas, empezamos a crearles a ese niño un ego, a creer que el niño se merece, él empieza a pensar yo me merezco todo, o yo tengo que tener todo, o al contrario me digo internamente yo no me merezco nada, entonces tengo que de alguna manera satisfacer mis necesidades, pero eso se va desarrollando con el tiempo. Ahora, la negación. Muchas personas utilizan este mecanismo de defensa de negar todo. ¿Ah?
a mí no me pasa nada, yo tuve una vida perfecta, yo la mejor familia, la mejor mamá, el mejor papá, yo no vi absolutamente nada, yo soy perfecta, a mí no me pasó absolutamente nada, entonces como soy doña perfecta y quiero negar todo, entonces voy andando por el mundo diciéndole a todo el mundo, esto no se debe hacer, esto tampoco se debe hacer, usted tiene que hacer esto, usted debería hacer esto, usted no sé qué hay de las personas que ustedes ven metiéndose en la vida de absolutamente todo, tratando de arreglar la vida de los demás, porque ellos creen que su vida ha sido perfecta, nunca pasó nada, pero internamente hay un diálogo interno que les dicen que la vida no es perfecta y por eso tienen esa máscara encima. Ahora, la proyección de la que yo les hablé, mucha gente proyecta todas esas necesidades, todas esas cosas, imitar. Espérame, Nuri, déjame un momentico, termino con la idea y ya te contesto a ti. Es proyectar en los demás, como hablábamos ahora, proyectar en los demás todas esas necesidades mías. Entonces, hay muchas personas, y por ahí se escucha que dice que lo que más le molesta a uno de otra persona es muy probablemente lo que uno tiene. Eso no funciona directamente. Esa es la teoría del espejo, ¿no? Directamente no tiene que ser que si, por ejemplo, esta mujer es ladrona, a mí me molesta porque es ladrona, yo soy ladrona. No, tiene que ver con algo que yo tengo que trabajar en mi vida con respecto a lo que ella hace. Puede ser que yo esté viendo un reflejo mío, como puede ser que cuando yo era niña vi estas situaciones pasando en mi vida constantemente, o porque me las hacían a mí, o porque yo la veía en mis padres, o porque veía gente que actuaba de esa manera y lastimaban a otros, o de alguna manera, pero eso me quedó a mí. Porque el ego se forma a raíz de situaciones que marcan, de épocas que son cruciales en nuestra vida, que nos lastimaron, o de tener una vida muy violenta, muy agresiva, de pronto con nuestros padres, de sufrir abusos de alguna manera. Ahí en esas partecitas todo eso va creando las heriditas que nos hacen formar el ego y la personalidad que tenemos. Entonces, muchas veces vemos esas situaciones en otra persona, como yo a veces les digo a mis alumnos, un ejemplo de esto es que si Paulina está en una reunión, yo estoy en una reunión, digamos Sandra está en una reunión, entra una mujer que viene gritando, hablando muy duro, toda berrinchosa, y yo digo, uy, qué mujer tan ruidosa, qué horror, no, me parece terrible, no la soporto. Le digo a Paulina, ¿tú qué opinas? Paulina me dice, no, sabes, Patricia, que a mí me parece súper, porque yo hablé con ella ayer y excelente, súper, tiene unos temas interesantísimos, me gusta mucho. Le pregunto a Sandra y me dice, sí, fíjate que esta mujer también, yo estoy hablando con ella y es súper servicial y es súper chévere. ¿Quién tiene el problema ahí? No lo tiene la señora que está bien cómoda haciendo como es. Paulina tampoco porque le parece bien. Sandra lo mismo, pero a mí me molesta. ¿Qué es lo que hay en esa mujer que me está reflejando de mi vida o de mis cosas o de lo que yo he vivido que yo tengo que trabajar conmigo misma? Porque si todo el mundo está contento con ella y ella está contenta con ella misma y yo soy la que tengo el problema, ¿de quién es el problema? Mío, ¿cierto? Entonces, eso generalmente es una proyección. Simplemente estoy proyectando en esa persona o en la situación cosas que a mí me afectan de alguna manera, de X o Y forma. Ahora, para contestar, Nuri Peñalosa me está preguntando que si la dinámica del ego es imitar. No necesariamente, Nuri. El ego lo que hace, como dije, es una capa que uno se pone, un caparazón, es el superhéroe que creamos nosotros para defendernos de situaciones que se parezcan a las situaciones que ya hemos vivido, que me protejan a mí de sufrir de alguna manera, que me protejan a mí de que abusen de mí, que me protejan de que vengan o que me abandonen, porque ni siquiera es que uno siempre sea fuerte, porque puede volverse uno llorón, porque es que resulta que a mí me abandonaban y me dejaban sola y yo lloraba y de pronto venían y me buscaban cuando veían que yo lloraba, entonces me creé esa caparazón de que yo soy frágil, entonces ayúdenme, vengan, protéjanme, porque es la manera de llamar la atención para que la gente esté conmigo. Entonces puede ser cualquier cosa, cualquier máscara que yo me ponga. Jung hablaba de las máscaras que uno mantiene, del superhéroe, de la abuelita, de la mujer que es la que cuida
cuida, del hombre que es el protector. Entonces nos podemos poner una máscara diferente. Yo puedo ponerme la máscara de hombre siendo mujer, de la que sale a trabajar, consigue la plata para la casa, viene, protege a sus hijos, construye, hace, deshace, siendo mujer. El hombre también se puede poner una máscara que sea de mujer, el que cuida, ustedes conocen hombres que hay muchos que cuidan a sus hijos, que están en la casa, que cocinan, que hacen oficio, parecen la mujer de la casa. O sea, cada uno tiene una máscara. Es importante reconocer cuál es esa protección que yo tengo, cuál es mi ego, qué es lo que yo estoy viendo en mí. Y generalmente son esos que en cualquier momento yo salto haciendo o que me hace sentir mal o que me hace llorar o que me hace sentir ira o que me hace sentir de determinada manera. Y es cuando uno tiene que darse cuenta qué es lo que está pasando conmigo, cuál es ese problema que yo tengo que me hace portarme de esta manera, de ser déspota con los demás, de creerme más que la señora que está haciendo el aseo, que la señora que abre la puerta en algún lado. ¿Qué es lo que me hace a mí creer que yo soy superior a esa persona? ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que yo puedo pasar por encima de esta persona? Ese es mi ego. Acuérdense que a la larga y al final del camino, ni ser profesional, ni ser bonito, ni tener el tremendo cuerpazo, ni tener el tremendo carro, ni la tremenda casa, al final del camino vamos a quedar sin eso. Y eso que va a hacer de nosotros sin todas esas cosas es lo que somos en realidad. Nuestra ¿Ven? esencia. Es nuestra esencia. Y ahí es una cosa, el ego, que yo sé que Paulina va a hablar un poquito más sobre eso. El ego tiene dos componentes, ahí les acabé de hablar psicológicamente cómo se da. Cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre y nacemos, siempre tenemos esa conexión dentro del vientre de mamá, somos uno. Mamá y yo somos uno. Cuando nacemos sentimos esa desconexión. Hay una desconexión de mamá y yo, porque yo ya soy una persona independiente y mamá es otra persona, ya salí de allá, me cortaron el cordón umbilical, ya soy, voy descubriendo al pasar el tiempo que ya mi mamá es una persona y yo soy otro, que yo puedo decidir qué es lo que tengo que hacer, pero también encuentro que también soy vulnerable, que también hay cosas que yo esperaba que no eran. Hay una desconexión de la fuente, de esa fuente que era mi mamá. Ahí hay una desconexión también que mucha gente no entiende, una desconexión espiritual. Cuando yo me desconecto espiritualmente, tengo esa necesidad de encontrar una forma de protegerme, que ahí es donde creo mi ego. Ya estoy desconectada espiritualmente. Mi ego es el que está mandando y está tratando de protegerme, sin darme cuenta que yo estoy conectada a esa fuente espiritual. De eso Paulina va a hablar más. Espiritualmente se forma de esa manera. Entonces, si yo empiezo, ahí es cuando hablamos del egocentrismo, porque ya me vuelvo centrada en mí misma, Ujú. en el ego mío, y esta parte espiritual la dejamos allá. Por eso me encierro en esa caparazón que tengo el egocentrismo. Me encierro acá. Entonces, no sé, Paulina, ¿tú quieres decir algo antes de que yo entre a, porque quiero hablar un poquito de cómo eliminar el ego en una persona? Es un poquito porque lo que les digo, de esto vamos a trabajar bastante en el próximo taller, hacer técnicas, hacer trabajos, vamos a hablar más a fondo de cómo es que se forma el ego, qué es lo que pasa, cada una va a tener la oportunidad de expresar qué es lo que siente, de dónde viene su ego, cómo fue que se formó, cómo fue que empezamos. Así que ya saben, las personas que quieran entrar a ese taller va a ser el próximo mes, mándenos un correo, alguna cosa para saber, porque ya saben que los talleres que hacemos nosotros son cupos limitados, no es de mucha gente, porque lo hacemos muy de uno a uno, lo trabajamos muy entre nosotras y es un grupo muy familiar, así que ya saben. Ahora espérame, Paulina, dame un minutico que Estela me estaba hablando. Me acabo de Tranquila. enterar que me he tenido que poner más de una más. Ah, sí, Estela, eso es otra cosa, que gracias por el punto. Tenemos diferentes máscaras y dependiendo a dónde vamos, porque tú te pones una máscara para trabajar, tú puedes ser muy empoderada en tu trabajo, muy profesional, te pones esa máscara de la super chica que puedes hacer absolutamente todo, de todo el mundo cree, y llegar a tu casa y estar en una relación abusiva donde tu esposo te golpea, donde tú eres fragilita, donde siempre estás
diciendo yo pobrecita, en la victimismo, porque te ha funcionado de esa manera para mantener a esa persona ahí, para que no se vaya y no te abandone y tú no te sientas sola. Entonces tú puedes tener muchas máscaras. En el trabajo te funciona ser así valiente y hacer muchas cosas porque de esa manera no te abandonan tampoco, porque tú eres importante. ¿Ves? Y en la casa te funciona de esa manera porque así tu esposo no te deja, porque la gente siente la necesidad de protegerte. Entonces, sí, uno se puede poner muchas máscaras, tener bastantes uniformes, ya sabes, se quita uno y se pone lo que le convenga por el momentico. Wow, tremendo. Si te estás sintiendo identificada con el tema, colócanos en qué te estás sintiendo identificada, cómo este tema te está hablando. La verdad que yo sí tenía conocimiento del tema. Fue algo que el Señor trató en mí cuando empezó a hacer esa sanidad interior, definitivamente. Él empezó a quitar esas máscaras cuando yo empecé y le dejé, le permití. Entonces yo pienso que es algo vital que nosotros reconozcamos qué máscara nos estamos poniendo, ¿verdad? Y identifiquemos qué fue lo que eh, hizo que nosotros pusiéramos un ego de pronto incorrecto. Como les hablé al principio y Patricia nos ha contado, el ego mezclado con emociones incorrectas va a traer mucho problema a nuestra vida. Porque el ego incorrecto, el ego negativo, hay diferentes tipos de egos negativos. Le voy a mencionar unos, no sé si podamos entrar, pero más o menos para que tengan la idea. Es el sabelotodo, el que, el que todo lo sabe, él es el que tiene la razón, el que así no tenga el conocimiento, él lo sabe, ¿verdad? Él es el sabelotodo. Entonces a veces nosotros nos escondemos en este tipo de ego, el sabelotodo. El otro es el insaciable, el que quiere ser el centro de atención, en donde él es el que habla, él es el que canta, él es el que baila, él es el que se mueve. ¿Por qué? Porque su ego lo está llevando a hacer eso, porque quiere llamar la atención de todo. Y eso lo vemos ahorita mucho en las redes sociales. También está el interruptor, que es el que permanentemente quiere seguir hablando, interrumpe. O sea, no, esa persona no tiene la razón, yo soy la que tengo la razón. No sé si ustedes han estado en una conversación en la que una persona está expresando su concepto, lo que piensa, y ¡pum!, lo interrumpe sin decir, sino, y él quiere terminar eso, entonces quiere que reflejar ese ego de superioridad, de que tiene la razón, ahí, quiere dejar establecido eso. También el envidioso. Hay un ego que es envidioso, el que no soporta los triunfos de los demás. Entonces, ¡ay, me choca que ella le está yendo bien! No me gusta, no me gusta. Me siento mal cuando otras personas están saliendo adelante. El prestigioso son los que necesitan ser aplaudidos y reconocidos en todo momento. ¡Wow! Es que tú eres tremenda, tú eres, wow, no lo hubiéramos podido haber hecho sin ti. O sea, necesita esa alabanza y esa adoración a todo momento, porque si no, entonces no va a estar contento. El sordo quiere decir que son las personas que nunca escuchan. Yo soy el que tengo la razón y tu pensamiento, tu forma de pensar, lo que tú dices, no, yo no la recibo. Lo que yo pienso y lo que yo siento es como es. El manipulador, que es el que miente, engaña y justifica para tener las cosas a su favor. Entonces, todos estos tipos de egos, si los profundizamos de pronto en cada uno de nosotros nos podemos sentir un poquito identificados con alguna cosa de esto. El orgulloso. Realmente yo estudiando este tema, espiritualmente, el ego espiritualmente es el resultado del orgullo, ¿verdad? Y no nos vamos muy lejos si nosotros conocemos el proceso de cómo fue la creación, cómo Dios creó a Adán y Eva, ¿qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva?
no quieres ser como Dios. O sea, le presentó, wow, ¿quieres ser mejor de lo que eres? ¿Quieres tener el control de todo? ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres ser como Dios? Imagínate, ¿quién una persona que quiera ser como Dios es una persona que quiere ser supremo al yo, como tú explicabas, ¿verdad? O sea, yo tengo mi posición, mi yo tiene mi posición, pero si yo quiero ser un supremo al yo, entonces es algo más elevado de lo que soy. Y ahí ese escalón es donde nosotros nos salimos del desequilibrio, nos empezamos a salir del equilibrio, a entrar en un desequilibrio. Entonces, ese orden, humanamente nosotros lo tenemos espiritualmente muy, 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 o sea, nos salimos fácilmente. El ser humano quiere, él quiere ser mejor que los demás por naturaleza. Y eso lo vemos en las escrituras en Eva. Lo mismo pasó con este ángel que quiso ser, que era un ángel bello, que era un ángel que Dios lo había hecho y lo había creado muy, muy bello físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, yo quiero ser como Dios, porque yo soy bello. O sea, hay una superioridad en sí que nosotros queremos ser más que los otros cuando no tenemos el equilibrio emocional, no tenemos el balance emocional, no tenemos esa llenura de lo que es primeramente el amor, porque el amor echa fuera el temor. Y muchos de estos egos incorrectos es por el temor, porque no voy a alcanzar, porque no soy apto, porque no tengo, porque yo quisiera ser como ella, pero entonces, ¿qué pasa? Este temor, este miedo interior crea unos autoestimas altos, ¿verdad? Nos lleva a tener unos autoestimas en el que aparece el orgullo. Y el orgullo nos afecta muchísimo más en un entorno familiar. Si un padre es orgulloso, si una madre es orgulloso, entonces no va a habilitar la humildad, no va a habilitar el perdón, no va a habilitar el diálogo, ¿verdad? Porque cuando uno se sienta con una persona que es orgullosa, la persona orgullosa no reconoce sus faltas, no pide perdón, no pide disculpas, cree que todo se lo merece, cree que él es el que tiene la razón, que él que cree que tiene el control y la manipulación de todo. Entonces, cuando una persona tiene un ego superior, él es el que manda. Lo que él dice es lo que es. Y no nos permitimos a la humildad, que la humildad es todo lo contrario del orgullo. La humildad es reconocer de que estamos incorrectos, reconocer de que de pronto cometí ese error, reconocer de que hay otras opiniones, reconocer de que nomás cuando Dios nos creó, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y dijo, voy a hacer una ayuda idónea, o sea, idónea igual, una ayuda. Entonces, cuando no hay ese reconocimiento de esa ayuda, no hay ese reconocimiento de esa posición de la mujer o contrario, o ese reconocimiento de la posición del hombre, entonces ahí hay un desequilibrio, ahí hay un desbalance y el ego puede salir a resaltar el super yo. Entonces, los hogares machistas, aquí se dice y se hace como yo mando, aquí se dice porque eso es lo que yo digo y así es. O los hogares matriarcados, que es donde manda la mujer, porque de pronto el hombre no trae económicamente lo que tiene que suplir la casa, entonces la mujer es la que suple eso, entonces yo soy la que mando. Y como yo mando y yo traigo lo económico aquí, entonces yo soy la que mando y lo que yo diga se hace. Entonces ahí hay un desequilibrio. Viene el ego, viene a posicionarse el ego de una forma incorrecta en nuestras familias. Y ahí es un prototipo que nuestros hijos pueden seguir viendo y copiar. Entonces, hay muchos tipos de orgullo. Para realmente saber el orgullo, como les decía, es una forma de la manifestación de una escasez, de un faltante en nuestras vidas. ¿Cómo combatir el orgullo? Con la humildad, con el servir a otros. Cuando nosotros servimos a otros, nos despojamos de nosotros mismos. Ahí
algo bien lindo que Dios me enseñaba a mí, que era primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué cree que Dios nos decía eso? Porque Él sabe que si nosotros nos amamos nosotros mismos, amamos el super yo, vamos a fallar. Van a salir cosas que de pronto van a dañar nuestro corazón y van a dañar a las personas que están alrededor. Entonces Él decía, amar a tu Dios sobre todas las cosas. Otra cosa que Él nos decía, nos dice mucho es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando nosotros nos desenfocamos de nuestro yo, de nuestro super yo, entonces estamos permitiendo la mirada en la necesidad de otro, en lo que esa persona necesita, en cómo yo lo puedo ayudar, en el que yo me voy a despojar de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo he creado, de mi imperio que he creado, para mirar la necesidad del otro. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en los otros, en qué necesitan los otros, en cómo yo puedo servir al otro, en suplir su necesidad, nuestro yo queda en otro lugar. Entonces, es súper importante que si tú quieres combatir el ego, el orgullo, empieza a servir a otros, empieza a enfocarte en ayudar a otros y ser agradecidos. Definitivamente, la gratitud es indispensable, porque cuando tú das gracias es porque estás recibiendo algo de otra persona o de alguien o de Dios. Entonces es como bajarte de ese trono, quitarte la corona y decir, wow, gracias, gracias por la taza de café que me hiciste, gracias por esas palabras, gracias Dios por el día, gracias Dios porque puedo caminar. Eso quiere decir que yo no dependo de mí, ¿verdad? De que yo no soy un Dios, de que yo no soy la persona que tiene el control de mí misma. Entonces, son cosas y pensamientos que poco a poco vamos a empezar a cambiar el chip de la forma como nosotros pensamos. Y también hablando un poco del tema anterior con respecto al narcisismo, los narcisistas tienen el ego súper alto porque son orgullosos, ¿verdad? Porque el narcisista no, es muy difícil que reconozcan sus errores. Entonces, estos temas tienen mucha entrelazada, están muy comunicados y tenemos que tener mucho cuidado porque un ego mal manejado nos puede llevar a dañar a otros, ¿verdad? Por decir algo, yo soy la que, muchas madres nos tomamos y nos plantamos en la posición de que yo soy la que mando y las cosas se hacen como yo digo, pero a veces nosotras nos equivocamos. A veces nosotras tomamos decisiones incorrectas o no más, la actitud como nos expresamos. Herimos, entonces esas mismas egos incorrectos, nuestros hijos lo están absorbiendo, nuestro entorno lo está viviendo, las personas con las que trabajamos, las personas con las que convivimos. Entonces es súper importante que tú sepas que el ego mal manejado con emociones incorrectas, mezclado con emociones incorrectas, va a traer todo este tipo de egos que acabamos de mencionar y va a dañar porque el mantener una conversación o tener un familiar con un ego alto es súper aburridor. ¿Por qué? Porque esa persona quiere ser el centro de atención, esa persona es la que tiene la razón, esa persona que si no se hace lo que ella diga o lo que él diga, entonces no se hace nada. Y toda la familia va como corderitos detrás, ok, lo que tú digas, ok, para no llevarle la contraria a esa persona que no quiere recibir un no como respuesta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los egocentristas y el ego de ahí, como tú decías, Patricia, sale el egoísta, ¿verdad? El egoísta viene del ego. Entonces, una de las herramientas para derribar el ego es definitivamente la humildad, el reconocer de que ese pedestal se me puede caer en cualquier momento, que esa corona se me puede caer en cualquier momento, que yo soy igual que cualquier otra persona, que mis estudios o lo que yo he alcanzado económicamente no me da derecho de venir a pisotear a los que están alrededor mío o de hacerme sentir más que los demás, o de ir a sí, hacerse
sentir mal a los demás con lo que yo económicamente he alcanzado. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta e identificarlas en nuestro alrededor. Ujú, exactamente, ¿no, Paulina? Dice cosas bien, bien importantes. Que quede claro que el ego, la base del ego es el miedo, ¿no? Todos los egos, Ujú. sean grandes, chiquitos, lo que sea, son, la base es el miedo. Tengo miedo a alguna cosa, a estar solo, a no pertenecer, a perder, a que me rechacen, a que pase alguna cosa, me traicionen, me humillen, cantidades de cosas que le pasan a uno cuando pequeño. Todo ese ego que uno crea está basado en ese miedo a que las cosas vuelvan a suceder. Y una cosa que decía Paulina, esos egos grandísimos de que yo soy el súper, mejor dicho, el más fuerte, el que hago y todos me obedecen, todos me tienen que, esa forma de control dentro de la persona que hace eso, entre más grande es el caparazón, más pequeñita la persona que habita dentro. Así que acuérdense siempre, no tengan miedo de eso. Una persona entre más fuerte parezca, entre más gritona, entre más demandante, entre más que yo soy, el que quiere gritar más, es precisamente eso. Eso demuestra qué tan insegura es esa persona por dentro. Porque si no gritara, si no fuera de la forma que hace, no sé, esas personas que son así tienden a ponerse grandes, que comen y se vuelven grandotas muchas veces porque quieren verse mucho más fuertes ante los demás y no ser débiles. Pero dentro de esa persona, su corazón es un melocotón. Lo que pasa es que está tan dolido, tan sentido, tan lastimado en la vida que no quiere bajo ninguna circunstancia demostrar eso ante la demás gente porque va a sufrir nuevamente. Entonces, no es que yo esté diciendo, justificando el hecho de que mucha gente se porte mal y grite, lo grite a uno y eso, porque no es justificable, eso no es justificable. Pero sí verlo no desde mi ego, porque yo también veo las cosas desde mi ego. Si la persona me está gritando, me está tratando mal injustificadamente desde mi ego, yo lo veo con que yo no tengo por qué dejarme mandar así, yo no tengo, y voy a enfrentarme a la persona y a pelear y esto no sé qué, y esto no puede pasar. Es verlo desde mi esencia, desde el amor interno que yo tengo, desde la parte de Dios, de ver que esta persona lo único que está haciendo es demostrando toda la inseguridad que tiene dentro de él mismo, que es una persona muy frágil y que obviamente está trabajando en él. No me corresponde a mí ayudarlo a trabajarlo porque, o sea, cada persona tiene su tarea, cada persona aprende exactamente porque es parte de su evolución como persona, del cómo va a crecer, de su crecimiento interno. Entonces, cada persona lo está haciendo. A mí no me corresponde cargarme las escaleras de nadie. Cada uno viene con su escalera, que es la que tiene que cargar y trabajar para que la escalera a lo largo del camino se vaya volviendo más pequeña. Pero yo no puedo ser esa persona que me cargue las escaleras de todo el mundo porque va a llegar un momento en que no voy a poder con ella. Entonces, es entender que cada uno tiene esa misión que hacer, ese trabajo que hacer con él mismo, que va a llegar algún momento a donde van a llegar ustedes también a entender qué es lo que les está pasando y ya las cosas van a ser diferentes, pero no es mi responsabilidad. Quítense esa responsabilidad de ustedes de encima porque su responsabilidad no es cargar con el ego de los demás. Eso es problema de cada uno. Ahora, a grandes rasgos, ¿cómo trabajamos con eliminar nuestro ego? Lo fundamental aquí es reconocer, hacer ese trabajo de introspección y darme cuenta cuáles son los mecanismos de defensa que yo estoy utilizando. Cuando me atacan a mí, ¿qué hago yo? Lo proyecto hacia otra persona, lo niego, lo simplemente, ¿cuál es el mecanismo de defensa que yo estoy usando? Yo no lo hice, yo no fui, yo no, yo, o me doy palo encima y digo, es que yo soy una bruta, yo no hago nada bien. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa que yo utilizo? Entender ese mecanismo de defensa. Ahora, buscar el origen. ¿Dónde se formó? Acuérdense que para que uno sane cualquier cosa, no es con una pastillita que me la tome y me ponga, me duerma el dolor por un momento y luego siga tomando pastillas para que siga durmiendo el dolor. No, para poder sanar algo hay que llegar a la raíz de dónde se originó, porque es la única forma de que uno sane completamente las cosas. ¿Dónde está la raíz? ¿Cuál fue el origen de esta situación que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo estoy, por qué estoy permitiendo que la gente abuse de mí? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde fue la raíz? No, es que mi papá abusó de mí. Entonces, desde ahí se formó.
si mi papá, que fue el ser que me dio la vida, que siempre se suponía que iba a estar ahí para protegerme, que siempre iba a ver que yo tuviera todo lo esencial, todo lo necesario y para ser una persona, o sea, crecer sanamente y todo, esa persona violó mi integridad, abusó de mí. ¿Qué puedo esperar de los demás? Voy a permitir que todo el mundo abuse de mí, abuse de mi integridad, y voy a entender que si mi papá, que se supone que yo tenía que recibir amor de mi papá, de esa forma me daba el amor, entonces voy a entender que todos los hombres que vengan a mi vida van a querer abusar de mí como una forma de amarme. Entonces voy a entender que esa es la forma que yo necesito recibir amor de los hombres. Abusos, violaciones, que me maltraten, que me toquen, que me traten mal. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ya cuando entiendo cuál es el origen, tengo que revivir la situación. Esto sí tienen, muchas veces es mejor hacerlo con un psicólogo, una persona que entienda el tema, porque hay que ir a ese momento, empezar a entender de dónde es la situación que me está pasando y revivirlo. Y ponerle otra connotación a las cosas, hacerme cargo yo de mí misma. Yo puedo llegar allá donde yo mentalmente abrace a esa niña que estaba en ese momento, en ese sufrimiento, y emocionalmente acompañar a la Patricia de chiquitica que estaba sufriendo por alguna cosa, llorando porque se sentía abandonada, o se sentía rechazada, o se sentía traicionada, o se sentía humillada, abrazarla y confortarla y hacerme entender a mí misma como niña que ya ella no necesita de ese papá, de esa mamá, para que le esté dando las cosas que ya ella misma se puede dar. Yo como adulta, como ya Patricia adulta, me puedo dar a mí misma ese amor, me puedo dar ese cariño, esa confianza, esa tranquilidad que no me dieron cuando pequeña. Pero sigo adentro, esa niña sigue adentro llorando, sufriendo porque no tuvo esas cosas que pasaron. Entonces es mentalmente, porque nuestro cerebro es, ustedes no tienen ni imaginación siquiera de qué es capaz de hacer nuestra mente, qué es capaz de poner ahí, de que si nos metemos un pensamiento, nos pegamos de ese pensamiento nos da una emoción y nos hace reaccionar de determinadas formas que a veces no corresponden. Y ahí es cuando uno tiene que darse cuenta qué es lo que está pasando conmigo, ese proceso de introspección. Ahora, reconstruir la situación, como les estoy diciendo, y hacerme cargo de mí misma. Esa situación la voy a reconstruir y me voy a hacer cargo de mí misma, porque yo ya puedo conectarme con mi esencia, que es tan fundamental, esa esencia espiritual que tenemos nosotros, conectarme con esa esencia, hacerme cargo de mí misma, sacarme de esa situación y empezar el proceso de cada vez que aparezca, volver a hacer una pausa cada vez que aparezca la situación, el mismo problema que yo estoy teniendo, parar, ser capaz de parar y decir, oiga, a ver, un momentico, aquí estamos reviviendo otra vez la misma situación, ¿cómo es que estoy reaccionando? ¿Este es mi ego o realmente estoy actuando desde el amor propio, desde esa conexión que yo tengo? ¿Quiero ayudarle a todo el mundo? ¿Lo estoy haciendo desde el amor propio o simplemente quiero que la gente vea que yo soy útil, que vea que yo puedo hacer, que yo puedo solucionar el problema por los demás? ¿Estoy haciendo eso por mi ego o lo estoy haciendo porque es desde mi esencia que me nace ayudar a otras personas? Eso es bien importante. Y como les digo, vamos a hacer el próximo taller donde vamos a trabajar todas estas cosas, vamos a hacer estas técnicas que les estoy diciendo de cómo eliminar el ego de una persona, pero lo vamos a trabajar individualmente, una por una. ¿Qué es lo que está pasando con cada una? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y en eso lo vamos a trabajar con Paulina. Y pues nada, ustedes ya saben, pueden escribirnos y nos inscribimos para ver cuánta gente es y cómo lo vamos a trabajar, ¿ok? Ok. Y sí, Patricia, quiero agregar algo. Es súper importante que tú sepas que el ego levanta como unas paredes a nuestra personalidad y nuestra identidad, ¿verdad? Unas paredes de protección y mecanismos de defensa, como decía Patricia. Cuando yo empecé mi sanidad con el Señor, mi sanidad interior, yo tenía muchos de estos tipos de ego que yo mencioné: controladora, manipuladora. O sea, lo que yo dijera era lo que se hacía, y si no, no me importaba. Era lógicamente adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto tenía una raíz de mi niñez, ¿verdad? De mi adolescencia, que vinieron a hacerse más grandes de adulta, ¿verdad? Entonces, las decisiones que uno toma
con el ego incorrecto son decisiones que pueden perjudicar también a los demás, ¿verdad? Porque tú arrastras, es como si arrastraras a todo lo que está detrás de ti, tú lo arrastras y lo llevas con ese ego, porque el ego te lleva a que tú eres el único que tiene la razón. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, prefiero tener la razón a ser feliz. Imagínense cómo el ego se manifiesta, o sea, prefiero tener la razón a ser feliz. Entonces, vamos hoy a concientizarnos, vamos hoy a quitar esas paredes, esos mecanismos de defensa, vamos a enfocarnos en encontrar ese yo verdadero, ¿verdad? Ese niño, esa niña que Dios hizo sin barreras, sin paredes, sin fortalezas. Vamos a bajar nuestras armas, ¿verdad? Vamos a botarlas al piso y vamos a decirle a Dios que nos ayude en lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque así como Él me ayudó a mí, yo estoy segura que te puede ayudar a ti. Él me mostraba con su amor, poco a poco, cuáles eran las armas que yo tenía en mano. O sea, yo tenía un arsenal. Yo tenía de todo, claro. O sea, yo usaba un arma, después la otra para ciertos tipos de personas, para mis relaciones personales, para muchas cosas, mi entorno. Entonces, con Dios yo aprendía que Él primero me enseñaba su humildad, ¿verdad? A través de su palabra, a través de estar con su presencia, a través de su amor, pude identificarme y pude saber de que realmente si yo bajaba mis armas, eh, no me iba a pasar nada. O sea, salí del entorno del miedo, del entorno del temor, de que si él iba a empezar a edificar esa nueva mujer, yo tenía que soltar mis armas, ¿verdad? Y dejar que él descubriera y sacara esa esencia, esa belleza interior que yo tenía, pero que yo tenía que descubrirla. Yo tenía que decirle a él que me ayudara a mostrarla. Entonces es muy diferente cuando nosotros queremos armar esa mujer o queremos armar esa persona. ¿Qué más mejor que no, el Señor o Dios sea el que nos muestre lo que Él creó, porque Él nos creó a nosotros? Entonces, si tú no sabes cómo empezar a quitar esas fortalezas del ego, habla con Dios. Ahí en tu cuarto, en tu habitación, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que quitar? ¿De qué arma tengo que desarmarme? Y enséñame la humildad, porque el primer paso para uno botar las armas del ego es la humildad, reconocer de que hay algo incorrecto, reconocer de que no está bien, reconocer que fui manipuladora, reconocer de que quiero tener el control de todo, reconocer de que he sido orgullosa, reconocer. Y ese reconocer me lleva a la humildad. Ahí aparece esa humildad y cuando una persona es humilde, va a poder hacer el siguiente paso, que es el reconocer los logros de los demás, como le decíamos ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tú estás sembrando un amor hacia el prójimo. Cuando tú sirves a otros, cuando tú das gracias a Dios o a las personas que están a tu alrededor, tú estás eliminando esas fortalezas, esas barreras del ego. Entonces el ego ya no va a hablar en ti, el ego ya no tiene fuerza, el ego ya no se tiene que caer, porque la humildad, el servicio a los demás, porque cuando tú sirves te desprendes de ti, de ese super yo, porque tu prioridad van a ser los demás, no eres tú. El agradecer también es algo que trae vida, trae emociones de felicidad cuando tú agradeces. Entonces, son mecanismos muy buenos que podemos empezar a reprogramarnos diariamente o ayudar a las personas. Si tenemos un hijo con un ego, porque tenemos familia, ¿verdad? Tenemos mamás, tenemos hijos, tenemos personas alrededor de nosotros que podemos empezar a ayudar, ¿verdad? Entonces, de verdad que si tú conoces a alguien, estás confrontado con este tema, conoces a alguien que este tema le va a ayudar, compártelo, porque puedes empezar
empezar a hacer un cambio muy grande en la vida de esa persona y el de un entorno, que es la familia, que es lo que más nos rodea a nosotros diariamente. Entonces, cuidemos nuestro ego. Hay egos negativos y egos positivos, pero que nuestro ego sea en medida, con equilibrio y en base a lo que Dios nos dice que nosotros somos, porque pues Él es el Exacto. soberano. Y lo que yo les recomiendo es que vean al ego acuérdense, el ego a veces, el ego nos está protegiendo. Es un mecanismo de defensa que creamos nosotros mismos para protegernos. Entonces, si el ego está ahí para protegernos, muchas veces ese ego fue construido desde niño, ¿no? Entonces es un niño que tenemos ahí al lado, que a veces toma decisiones incorrectas. Pero si nos Ujú. sentamos con ese ego, a hablarle al ego, a reconocer el ego, mira, está bien, me estás queriendo proteger de esto, estás reaccionando de esta manera porque obviamente no queremos volver a vivir esto y esto y esto, pero vamos a trabajarlo de esta y esta manera, como que nos volvamos amigos de esa coraza que tenemos encima para empezar a derrumbarla, ya podemos hacerlo. Ujú. Volvernos amigos de eso y decir, no, esta no es la forma, está bien, pues lo estás tratando de hacer lo mejor que puedes para defendernos de esto, pero vamos a hacerlo de esta manera, intentémoslo así y así, porque de esta manera también funciona, trabajémoslo así, bajemos un poquito la guardia, trabajemos desde el amor propio. Si queremos ayudar a otras personas y queremos saber si no es de parte de mi ego que estamos tratando de ayudar para que me reconozcan, es la forma, es como lo sientes en el cuerpo. Cuando uno hace las cosas desde el ego, siente en el cuerpo que quiero mostrar, quiero ponerlo en Facebook para que todo el mundo se dé cuenta que es que estoy comiendo tal cosa, quiero ponerlo, yo estoy divirtiéndome aquí, disfrutando con mi familia y todo, pero el ego me hace que tenga que tomarle fotos a toda la comida y todo y mostrarle a todo el mundo que vean como lo chévere que yo como, o lo rico que la paso O aquí, o el lo rico que estoy haciendo esto. lugar donde estás o el restaurante que estás comiendo. Exactamente, todo, todo, todo. Vean, vean, vean. Esto hace que mi ego me lleve a hacer toda esa cantidad de cosas. Pero si yo estoy ayudando a la gente desde el corazón, desde mi esencia propia, se va a sentir en paz, ¿no? Se va a sentir uno tranquilo, va a sentir eso por dentro que es como un estado de tranquilidad, no es que me esté dando en el estómago una ansiedad, una necesidad de mostrarle a todo el mundo o que en el corazón de que yo lo siento aquí como unas ganas de llamar a fulanito de tal, mire lo que hice, como para que esa persona me reconozca, no, voy a sentirme en paz, en tranquilidad. Recuerden que todo llega a su tiempo, todas las cosas, Dios está ahí con uno, siempre mandándole lo que uno necesita. O sea, no hay necesidad, como digo yo, necesidad de estar pidiendo, 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 con que uno empiece a reconocer y a decir gracias por todo lo maravilloso que me das, porque es que es tantísimas cosas que a nosotros nos dan en el día, a todo, tienen nuestros hijos con vida, nuestro esposo está tranquilo con vida, tenemos trabajos, tenemos todo lo que necesitamos, todo, absolutamente todo, y sin embargo siempre nos enfocamos en crear algo que necesitamos y pida y pida y pida y no salimos de esa carencia. Porque al estar pidiéndole a Dios todos los días, mándame tal cosa, estamos en carencia. Nuestro cuerpo y todo nuestro ser y todo vibra en esa carencia, en esa necesidad. Empezar a agradecer todos los días, como dice Paulina, agradezcan absolutamente todo y van a entrar en abundancia. Porque cuando ustedes creen que lo tienen todo, están abundantes. Y la abundancia lo único que trae es más abundancia. La necesidad siempre trae más necesidad. La abundancia les va a traer y les va a traer y les va a traer mucha más abundancia. ¿Ok? Ok. Ah, y por ahí Mm. está, que me diga, espera que iba a leer algo de Nuri. Nuri que le gustó qué bueno identificar nuestras carencias. Sí, Nuri, ahí estamos. Nuri nos está viendo desde España. Qué chévere. Y hay gente que nos está viendo de Costa Rica. Creo que, no sé, María Victoria Jaimes, esa es familiar tuya. Sí, mi mamá. Ay, bienvenida. Araceli, Claudia Rocío, Peñalosa, creo que si no estoy mal, Claudia Rocío de Costa Rica, no sé. Heidi está viéndonos desde Colombia, Luz Estela de acá. O sea, Tati nos está viendo desde aquí de Broward. Qué bueno. A todas les doy una muy calurosa bienvenida. Ojalá sigan viniendo a los talleres. Vamos a seguir hablando de muchísimas cosas. Aquí estamos, ya saben, cualquier cosa que necesiten. Esta fundación es para ustedes.
es reconstruyéndonos con respeto y amor, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, reconstruyéndonos mucho mejor que estábamos antes, ser unas personas nuevas y para nada, para adelante, ¿ok? Bueno, las esperamos el próximo jueves con el próximo taller. Lo estamos haciendo los jueves, sino que hoy, pues, por situaciones lo hicimos hoy, pero son los jueves por lo general. Están pendientes del post de qué día, y inviten, compartan a sus amigas, a las personas que ustedes crean que este tema les va a ayudar. Y bueno, les esperamos el próximo jueves. También deja, si tú quieres que nosotros hablemos de algún tema específico, si tú quieres que hablemos de un tema que tú quieres conocer más o que está pasando en tu entorno o algo que tú quieras hablar que te llame la atención, conocer o saber más, déjanoslo saber que la psicóloga Patricia y yo con gusto vamos a estar para ayudarte. Ujú. Ok, qué bueno. Veo que hay bastante gente que dice que se identifica, que les ha gustado. Me encanta eso. De verdad que aquí estamos para ustedes, ¿ok? Seguro que sí. Bueno, las Bueno, esperamos. Entonces, lo que necesiten, se pueden comunicar con la psicóloga Patricia, conmigo. Nos pueden dejar un mensaje si necesitan oración, si necesitan una ayuda espiritual, una terapia con Patricia. Ahí estamos nosotros para ayudarles. Y cualquier cosa, pues nos vemos entonces el próximo jueves. listo. Paulina, que Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho todos y nos estamos hablando. Bendición. Chao, chao. Bye.